esta computadora. Ahí está. Ahora estamos grabando. Pregunta Camila si voy a subir algún tipo de corrección de los trabajos prácticos de gramática. Bueno, la idea es que sí, que voy a subir. O la otra posibilidad en vez de subir la corrección es hacer la puesta en común. Pero yo pienso que, o sea, hacer la puesta en común, por ejemplo, hoy. Pero hacer la puesta en común por ahí puede llevar mucho tiempo. Y tal vez, como le pasa por ahí a Carlos, digamos, están ustedes tratando de ponerse en ritmo y demás, entonces es mejor que por ahí, claro, que por ahí les suba un Word directamente con todas las correcciones para que ustedes hagan los ejercicios a su ritmo, tranquilos, y en todo caso cuando ya los hayan hecho los pueden examinar y de alguna manera autoevaluarse. Así que sí, voy a hacer eso. Voy a subir entonces respondiendo a la pregunta de Camila, voy a subir un Word mejor, con las correcciones de cada uno de los prácticos. También les aclaro que estoy preparando el práctico 3, espero que lo tengamos, práctico 3 digamos, de estas clases, espero que para la semana que viene estén, así que bueno. Bueno, acá Celi saluda. Celi Ortiz, ¿sos algo de Mario Ortiz por casualidad? Ya que estoy, pregunto, ¿no? Porque. ¿Ah, sí? Ah, mira vos. Nada menos, nada menos que con la hija de Mario Ortiz. Bueno. Qué grande, che. Bueno. Este. Bueno, mandale cariños a Mario, gran profesor, gran persona, gran poeta, ¿sí? Por ustedes, no sé, para quienes no lo conozcan, Mario Ortiz es profesor en la universidad de literatura, en la carrera de letras, pero también además escribe poesía, tiene varios libros publicados, es un gran escritor de Bahía Blanca, de los mejores que tenemos, y como si fuera poco, eso es una gran persona, además súper humilde. Yo por ahí no lo conozco tanto, he hablado, nos saludamos en la uni, pero mi hermana ha sido alumna de él, así que ya conozco de sobra, digamos, lo que vale como profe, como persona, así que bueno. Bueno, un honor, espero poder hacer honor, digamos, a la estirpe de tu padre con las clases mías. Este, así que bueno. Sí, sí, bueno, es que sí, son halagos merecidos, la verdad es que son halagos merecidos. Bueno, bien, creo que ya son 2:07, así que vamos a empezar, ¿sí? Em, la última clase habíamos quedado habíamos visto las clases de palabras, habíamos visto todas las clases de palabras. Habíamos visto, si no me equivoco, habíamos llegado hasta la preposición y la conjunción de subordinación. Recuerden que las clases de palabras, las palabras se dividen en flexivas y no flexivas, desde un punto de vista puramente gramatical, ¿sí? Se dividen en flexivas y no flexivas. Las flexivas son aquellas que cambian su forma en función de ciertos parámetros gramaticales, y las no flexivas son justamente las que no lo hacen, ¿sí? Las palabras flexivas son el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el artículo, que sufren flexión nominal, y el verbo también, que sufre flexión verbal o conjugación. Y tenemos también las palabras no flexivas, que son los adverbios, y también los nexos, que pueden ser conjunciones de coordinación, preposiciones o conjunciones de subordinación, ¿sí? Y después, bueno, tenemos las interjecciones, ¿no? De las que ya hemos hablado bastante, gracias a nuestra amiga no invitada, pero siempre querida, de Moria Kazan. Bueno,
Ayer estaba cambiando de canal, profe, y aparece Moria Kazan cantando Por un sueño, y me acordaba de lo que decía usted, de lo que había dicho. Bueno, qué alegría. Me alegro que Lo más se... lindo que, ¿saben por qué me acordaba? Porque es jurado, aparentemente es jurado de ahí, de la gente que canta, y hablaba de lingüística, no sé por qué hablaba de lingüística ¿En ayer, y digo, serio? nada, sí, sí, esto es Uy, bizarro, mirá. digo, porque la semana pasada la había citado como una lingüista y la tipa estaba hablando de lingüística Y anoche. bueno, O de mira, ahí lenguajes. tenés, ahí tenés. Sí, sí, yo creo que Moria tiene que salir hablando así como Fontana Rosa en los congresos de la De la academia, lengua la lengua. española. Sí, 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 realmente, ¿no? Estas expresiones que tiene, ¿no? El decorado se calla, por ejemplo, esa es buenísima. Si alguien te dice el decorado se calla, te destruye moralmente todo, o sea, es, Es eh, una es metáfora una bestialidad maliciosa. realmente, o sea, la productividad que tiene, ¿no? O sea, esa capacidad que tiene para generar dichos, ¿no? Que después los asimilamos todos, ¿no? Tal vez algunos se lamente por eso, pero yo en realidad la verdad que me parece admirable de su parte. Este, pero bueno, ahora entonces nos vamos a detener un poco con el tema de las flexiones, ¿sí? Entonces nos vamos a tener a las palabras que son flexivas. ¿Hoy? Profe, ¿Sí? Sí, Carlos, una consulta. ¿Esto decime. que estoy dando, lo tenemos en PDF? Sí, el tutorial de morfosintaxis española está en PDF, está en el Ah, Moodle, en la parte correspondiente a las clases de gramática, ¿sí? Ahí lo está porque se ve que mostrando Santiago. me lo comí, porque hoy justo hice fotocopia de todo y lo estoy buscando y no lo encuentro. Se ve que lo Ah, pasé es que de Mirá, largo. Carlos, lo que Bueno, pasa es que por ahí es ahí como un está. librito, ¿viste? Tiene como 70 páginas. genial, genial, genial. Mirá, Eh, Carlos, es tutorial de. Sí, Ahí está. claro, sí, ese lo vi. Sí, sí, lo vi. Pero se ve que no lo metía dentro del pendrive y me fotocopiaron todo y no sé. ah, No bueno, hay y drama, a veces gracias. pasa, ¿viste? Igualmente está en PDF, si querés podés entrar ahora al Moodle y abrirlo por lo menos para tenerlo. De todas maneras yo voy a compartir la pantalla, así que no va a haber problema. Y hoy vamos a empezar con los contenidos, digamos, que aparecen desde la página 19, ¿sí? En el punto 3 que dice flexiones de la palabra. Yo ahora, si me permiten, voy a compartir la pantalla. No creo que hoy tengamos problemas con la computadora como ayer, así que voy a poner así compartir. A ver, a ver, a ver. Les pregunto de todas maneras, ya que estamos, ¿pudieron un poquito mirar los ejercicios, aunque sea, no digo que los hayan hecho todos, pero sí por lo menos mirarlos y ver qué les pareció? ¿Eso lo pudieron hacer por ahí? Los ejercicios de gramática. Acá en este libro, profe, ¿no? En No, este libro. los que están subidos al Moodle, ¿viste? Ah, el práctico que decían las chicas recién. Claro, exacto, sí. Yo tengo que reconocer que me acabo de enterar, ayer me enteré que estaban, no me fijé, la verdad que Ah, me tengo que poner al día, me tengo que poner al día. está bien, no hay problema, no hay problema. No, yo pregunto si por ahí alguno lo pudo mirar, si por ahí, viste, tuvo alguna dificultad o eso. Bueno, de cualquier manera yo las correcciones las voy a subir, eh, así que, así que bueno, no hay que hacerse problema. Bueno, a No, ver. yo, profe, estuve más con el práctico de griego que con este, sinceramente, ¿no? Bueno, está perfecto, sí, mejor, mejor. Si es así, estos, digamos, estos prácticos son optativos, son simplemente para que ustedes tengan nociones de gramática, porque a lo largo que avancemos con griego vamos a ver esos conceptos aplicados en el griego, ¿sí? Entonces, si ustedes por ahí tienen dificultades para entenderlo
o no lo conocen o no lo vieron en castellano, es más difícil que se acostumbren al manejo de esos conceptos en griego. Razón por la cual no es, digamos, obligatorio que hagan estos prácticos, pero sí es recomendable, ¿sí? Así que bueno. Bueno, hoy entonces vamos a dirigirnos exclusivamente a las palabras flexivas, que como ya dijimos son el sustantivo, ¿sí? El adjetivo, el pronombre y el artículo. En el caso de de las que sufren flexión nominal, y los verbos en el caso de las palabras que sufren flexión verbal. Los verbos son los únicos que sufren flexión verbal, justamente, de ahí el nombre, ¿no? También la flexión verbal también es llamada conjugación, ¿sí? En cambio, la flexión nominal en castellano no tiene un nombre específico, se llama simplemente flexión nominal, pero en griego clásico, como vamos a ver, se le llama, bueno, y en latín también, se le llama declinación. Y vamos a ver por qué esa diferencia. Bueno, entonces, vamos a ver, ya tengo compartido la pantalla en la página 19, flexiones de la palabra. Dice flexión nominal, género y número. Entonces, en español, las flexiones, quiero decir, que admiten el sustantivo, el adjetivo, el pronombre y el artículo, ¿sí? Son de género y de número. Los sustantivos pueden variar solo de número, ¿sí? Yo digo el auto, los autos, la casa, las casas, ¿sí? No puedo cambiar el género del sustantivo, porque ya el sustantivo viene con un género predeterminado, ¿sí? Que está predefinido por la lengua. ¿Mm? En cambio, los adjetivos, en ese sentido, son más camaleónicos, ¿sí? Se acoplan, bueno, también esto lo puedo decir en el caso de los pronombres, en el caso de los artículos también, ¿sí? Se adaptan al género del sustantivo al que están acompañando, ¿sí? Yo digo en un adjetivo, por ejemplo, yo puedo decir lindo, ahí estoy en masculino singular, pero puedo decir linda y estoy en un femenino singular. Puedo decir lindos, masculino plural, y lindas, femenino plural, ¿sí? Y cada una de esas se va a acoplar, digamos, a un sustantivo en ese género. Yo puedo decir, por ejemplo, la casa linda, el auto lindo, ¿sí? Mm, pero no puedo decir, por ejemplo, el auto linda. O sea, estoy ahí haciendo una mala construcción gramatical, ¿sí? Pero sí puedo decir, por ejemplo, las casas lindas, los autos lindos, etc. ¿Sí? Siempre me sale el ejemplo con el auto y la casa, que son dos cosas que no tengo, así que no sé. Eh, no es autorreferencial, digamos, no. Este, son como aspiraciones materiales que yo, la verdad, tengo el carnet, pero no manejo, digamos, no manejo poco. Mi papá no me prestaba el auto antes de la cuarentena, así que bueno, en fin. No importa. Acá yo pongo, en determinados casos, el infinitivo, dice, puede sufrir flexión de número, y el participio flexión de género y número. ¿Qué son el infinitivo y el participio? Bueno, el infinitivo y el participio son dos formas del verbo que se conocen como verboides o también conocidas como formas nominales. El infinitivo puede sufrir flexión de número. Yo, por ejemplo, puedo decir el hacer, ¿no? Yo puedo decir el hacer, no sé, el hacer de Pedro es, o puedo decir también, el fumar es perjudicial para la salud. Ahí está el ejemplo perfecto, ¿sí? El fumar es perjudicial para la salud. Ahí el infinitivo, ¿sí? Aparece en su función propiamente nominal. El infinitivo es como la forma del verbo que funciona como sustantivo, ¿sí? Mientras que el participio es la forma del verbo que funciona como adjetivo. Yo puedo decir, por ejemplo, Juan está cansado. Cansado es un participio del verbo cansar, ¿sí? Pero a su vez está dando una cualidad sobre Juan, ¿sí? Entonces, en determinados casos, el infinitivo puede sufrir flexión de número, ¿sí? A veces se puede cambiar, ¿sí? el número. Yo puedo decir
por ejemplo, el fumar, ¿sí? Pero tal vez, bueno, en el verbo fumar por ahí no funciona, los fumares, porque eso no existe, pero sí eh, tenemos, por ejemplo, eh, cuando tenemos, por ejemplo, la palabra quehacer, ¿no? Que en realidad es una palabra compuesta, ¿no? Yo digo, el quehacer, los quehaceres, ¿sí? El deber, los deberes, ¿no? Fíjense ahí cómo tenemos un infinitivo, que en el caso del deber, o también el poder, los poderes, ¿sí? En realidad son palabras que en realidad son infinitivos, ¿sí? Pese a que las tratamos la mayor parte de las veces, cuando hablamos de poder o deber, hablamos generalmente de sustantivos, ¿sí? Por eso el artículo, digo, el deber, el poder, bueno, esos varían en función del número, puedo decir, los poderes, ¿sí? Los deberes. ¿Mm? Y el participio también, puedo usar el participio sobre todo, principalmente, sí, es el que sufre flexión de género y número. En el caso de la flexión del infinitivo, por ahí se restringe a algunos verbos específicos, pero en el caso del participio vale para todos los participios. Todos los participios pueden sufrir flexión de género y número, ¿sí? Yo puedo decir cansado, cansada, cansados, cansadas, puedo decir, no sé, amado, amada, amados, amadas, ¿sí? Partido, partida, partidos, partidas, ¿sí? En fin. Entonces se entiende que el sustantivo solo cambia de número, ¿sí? Y como ya vimos, algunos infinitivos. Y los adjetivos, los artículos y los pronombres pueden cambiar de género y número, ¿sí? Nosotros en castellano tenemos dos números y dos géneros. Tenemos singular y plural y tenemos masculino y femenino, ¿sí? Tenemos esas poquitas variaciones. Y bueno, también atañe esta flexión de los adjetivos, pronombres y artículos, también se atañe a los participios. Ahora bien, yo aquí hice un recuadrito, ¿sí? Que dice, en griego, sustantivos, adjetivos, pronombres y artículos, en griego estoy hablando, ¿sí? Ya salgo un poco del español y me meto en el caso específico del griego para que veamos cuál es la diferencia que hay, ¿sí? En español lo que tenemos entonces es flexión nominal de género y número, ya dijimos cómo. Pero en griego se añade un tercer parámetro gramatical, ¿sí? En griego se añade un tercer parámetro gramatical que es el caso, ¿sí? El caso es el tercer parámetro gramatical que tenemos. ¿Y qué pasa? La flexión que sufre, ¿sí? Que sufre los sustantivos, los adjetivos, los artículos y los pronombres, ¿sí? La flexión que sufren esas clases de palabras en griego clásico, ¿sí? Se la llama declinación. ¿Por qué? Porque aparece este tercer parámetro gramatical que es el caso, ¿sí? ¿Cuál es la definición, digamos, de caso? El caso es el accidente gramatical de la palabra que da cuenta de la función sintáctica de la palabra, ¿sí? Es decir, si la palabra termina, tiene una terminación determinada, esa palabra, por ejemplo, va a cumplir la función de sujeto, ¿sí? Si esa misma palabra tiene otra terminación, va a cumplir otra función sintáctica, ¿sí? Esto es un pequeño adelanto de lo que vamos a ver más adelante cuando empecemos con la primera unidad de la materia, ¿sí? Nosotros hasta ahora en la materia en griego 1 estamos viendo la introducción, o sea, todo lo que ustedes tienen que saber para escribir y pronunciar bien el griego. Después vamos a ver ya cuestiones de gramática y de vocabulario, y por supuesto de cultura. Pero desde ya les puedo adelantar entonces que el griego clásico, a la flexión, ¿sí? que sufre el sustantivo, el artículo, el adjetivo y el pronombre, se llama declinación.
¿Por qué? Porque no es solamente una flexión de género y número, sino que es una flexión de género, de número y de caso, ¿sí? Y como ya dije, el caso es ese accidente gramatical que me da cuenta de la función sintáctica, ¿sí? De la palabra. Y acá digo, acá claro, esta característica define al griego clásico como una lengua flexiva, ¿sí? Por eso, por esta razón, por tener casos, el griego clásico, y por ejemplo también lenguas como el latín o como el alemán, es una lengua flexiva, ¿sí? Frente al español, que es una lengua no flexiva, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Cómo sería un ejemplo de eso? Por ejemplo, nosotros ¿quieren que les dé el ejemplo en griego o el ejemplo en castellano por ahí? Pregunto desde ya. Arranque por castellano y seguimos por griego. Bien, bueno, el tema con el castellano es el siguiente, ¿sí? En castellano el caso como parámetro gramatical no existe, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Hay determinados pronombres que, como ya les dije en la clase anterior, hay pronombres que son los pronombres personales, cuyas formas varían en función del rol sintáctico que están ocupando en la frase. Por ejemplo, el caso del pronombre yo, ¿sí? El caso del pronombre yo sucede que cuando lo uso como un sujeto, tengo que decir yo, ¿sí? Yo como una manzana, yo escribí un libro, yo, ¿sí? Esa es la función sujeto. Pero si esa misma referencia, ¿sí? Lo que hace, digamos, lo que refiere a la palabra yo, la quiero expresar como un objeto directo, como algo que sufre una acción y no como alguien que la ejecuta, ¿sí? Yo ahí ya no puedo decir yo no puedo decir Santiago golpea a yo, ¿sí? Porque ahí estoy hablando medio como Tarzán. Yo tengo que decir Santiago me golpeó, ¿sí? Entonces, ahí sucede un cambio en la función, sucede un cambio de forma en el pronombre personal. Los pronombres personales en español son los únicos, digamos que entre comillas, se declinan, ¿sí? Los pronombres personales son los únicos que varían su forma de acuerdo con su función sintáctica, ¿sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, Juancito me golpeó, ¿sí? Y si lo quiero expresar como un objeto indirecto, por ejemplo, Juancito me dio un libro. ¿Sí? Ese me ahí cumple función de objeto indirecto, es el destinatario o el que recibe el libro. Pero fíjense que yo, por ejemplo, si lo uso con preposiciones a ese mismo pronombre personal, también varía su forma. Entonces podemos decir que en castellano, entre comillas, los pronombres personales, insisto con las comillas, ¿no? Los pronombres personales en castellano tienen como tres casos, ¿sí? Tienen un caso que vale para el sujeto, ¿sí? Cuando digo, por ejemplo, yo golpeo a, no sé, a Juancito, ¿sí? Em, Tiene otra flexión que es la del otro caso que vendría a ser el caso del objeto directo. Juan me golpea, ¿sí? Y también del objeto indirecto es la misma forma, ¿sí? Juan me dio un libro, ¿sí? Y también tenemos un tercer caso que es el caso que podemos llamar preposicional, ¿sí? Por ejemplo, este libro es para mí. Fíjense, entonces, yo, me y mí son las tres formas posibles de ese mismo pronombre, ¿sí? Son los tres, entre comillas, casos que admite ese pronombre, y esos casos van en función del rol sintáctico que tienen en la frase. O sea, tenemos un caso, digamos, que podemos llamar caso del sujeto, ¿sí? El caso del objeto, ¿sí? Puede ser directo o indirecto, y el caso podemos llamarlo caso preposicional, caso que va después de la preposición, ¿sí? Eh, entonces, este libro es para mí. Eh, no sé, por ejemplo, el avión pasó sobre mí, ¿sí? Por ejemplo.
no sé. O también tenemos, bueno, a veces también, fíjense en el caso de la preposición con, nosotros no decimos con mí, sino que decimos conmigo, ¿sí? Juan va conmigo, no sé, a comprar fruta, qué sé yo, ¿sí? Entonces esas vendrían a ser como las flexiones de caso que existen en castellano. Lo mismo vale para el pronombre vos o tú, mejor, porque el pronombre vos por ahí no cambia mucho. Yo puedo decir a vos o para vos, ¿sí? Pero en el caso del pronombre tú, te, a ti, contigo, ¿sí? También admite esas mismas flexiones que el pronombre de primera persona, ¿sí? Y también podríamos decir lo mismo del pronombre de tercera persona, a él o a ella, ¿no? Yo puedo decir, él es bueno, ¿sí? Juan lo golpea, ¿sí? Y lo mismo puedo decir, o sea, a ella, ¿no? Quiero decir, con el pronombre ella, ¿sí? Ella es buena, Juan la golpeó, ¿sí? Eh, En fin, sí quiero destacar eso, entonces, principalmente. Em, También puedo decir a él o a ella, ahí fíjense que no hay una variación de caso según la preposición, pero sí tenemos, por ejemplo, este, tenemos una variación en función del objeto indirecto, no es lo mismo el lo que el le, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, Juan lo golpeó, ¿sí? Pero digo, Juan le dio un libro, ¿sí? Y tenemos, entonces, los pronombres él y ella admiten esa variación. Entonces, tiene una variación. Los pronombres él y ella tienen un caso, digamos, entre comillas, para el sujeto, otro caso que vale para el objeto directo, ¿sí? Lo, la, y otro caso que vale para el objeto indirecto, le, ¿sí? Y que se puede cambiar al plural. Yo puedo decir él, ella, ellos, ellas, ¿sí? Los, las, en el caso del objeto directo, les, en el caso del objeto indirecto, ¿sí? ¿Se entendió? Ese sería como un ejemplo en castellano, digamos, de flexión de caso. Como ya digo, ese caso, cuando digo casos en español, los digo muy entre comillas, porque en realidad ese tipo de flexión solamente ocurre con los pronombres personales en castellano. En griego, en cambio, esta variación, ¿sí? En función del rol sintáctico, se da en todas las palabras que son sustantivos, adjetivos, pronombres y artículos. Se da en todas las palabras, ¿sí? O sea, esto que nosotros acabamos de ver de forma muy esquemática para el castellano, en griego se ve en todas las palabras, en todas las palabras flexivas, salvo los verbos, ¿sí? Entonces es importante que tengamos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo en griego para que nos quede un poco más claro. El griego, desde ya les digo, el griego tiene 5 casos. Griego antiguo, el griego clásico tiene 5 casos gramaticales, 5, que se llaman nominativo, vocativo, acusativo, dativo y genitivo. Son esos 5. Esto lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero básicamente son esos 5, ¿sí? En resumidas cuentas, el nominativo es el caso del sujeto, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo la palabra que en griego significa oikos, ¿sí? La palabra oikos va a aparecer con esa forma, es decir, con la forma de oikos, cuando cumpla función de sujeto, ¿sí? Ahora, si yo quiero la palabra oikos, para ponerlo, digamos, en perspectiva, la palabra oikos significa casa, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir la casa en función sujeto, digo oikos, ¿sí? Si yo quiero decir casa, pero como si estuviera llamando a una casa, como si estuviera, no sé, perdido en el desierto y quiero volver a mi casa, ¿sí? Ahí aparece el caso vocativo. Sería
casa o casa, ¿sí? Ahí el sustantivo cambiaría de forma final y pasaría a ser ya no oikos, sino tendría que decir oike, ¿sí? De hecho, por ejemplo, cuando yo voy a Grecia, las 2 veces que fui por lo menos, a mí no me dicen Luciano, a mí me dicen Lukianos, ¿sí? Y para llamarme, cuando me quieren decir algo, me dicen Lukiané, no me dicen, che, Lukianos, vení, no, me dicen, che, Lukiané, vení, ¿sí? Ahí fíjense cómo cambia la forma en función del rol sintáctico, en definitiva, ¿sí? Cuando esa misma palabra, volvemos en el caso, podemos mejor poner el ejemplo con Lukianos por ahí para que quede más claro. Entonces, si quieren decir Lukianos sujeto, vendría a ser la forma Lukianos. Si quieren decir, si quieren llamar a Lukianos, dicen Lukiané, ¿sí? Si quieren usar a Lukianos como el objeto directo, tienen que cambiar la forma y usarla en caso acusativo. ¿Y cómo es la forma del acusativo? Con on, Lukianon, ¿sí? Si quieren usar a Lukianos como el objeto indirecto de la frase, ¿sí? En griego clásico por lo menos, ya en griego moderno esa función, ese caso se pierde, van a tener que usarlo en caso dativo. Entonces van a tener que decir Lukiano con omega, ¿sí? Cambia la terminación de la palabra en función del rol sintáctico. Y si quiero expresar, por ejemplo, lo que nosotros expresamos con la preposición de, para decir, por ejemplo, de Lukianos, si por ejemplo quiero decir algo es de Lukianos, ahí cambio la palabra al caso genitivo y digo Lukianú, ¿sí? Entonces yo tengo Lukianos, Lukiané, Lukianón, Lukianó y Lukianú, dependiendo esas 5 formas posibles de la función sintáctica que tiene la palabra. ¿Eso con todas las palabras? Eso vale con todo, sí, vale con, o sea, fíjense que vale con los sustantivos, entonces el sustantivo va a cambiar de caso y de número, con lo cual vamos a tener 10 formas posibles de un sustantivo. O sea, cada sustantivo tiene 10 formas posibles en griego clásico, al contrario que el castellano que solamente tiene 2. Lo que ocurre con los adjetivos, pronombres y artículos es que no solamente varían de caso, sino que también varían de género y de número. Con lo cual, teniendo en cuenta que tenemos 5 casos en griego clásico, ¿sí? Y tenemos 2 números, hay un tercer número que nosotros por ahí no lo vemos, y tenemos 3 géneros, o sea, 5 por 2 por 3, tenemos 30 formas posibles que puede tomar un adjetivo, el artículo mismo o el pronombre de acuerdo con su función sintáctica. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Sí? O sea Sí, que, conociendo las reglas, esto que decía Carlos, a todas las palabras, indistinto de la palabra que sea, conociendo las reglas, lo va a poder exactamente, sí. determinar. Exactamente, porque siempre, digamos, como esa variación de la palabra, esas posibles variaciones, ¿sí? Se adoptan entonces, no solamente en griego clásico, no solamente de acuerdo con el género y el número, como pasa en castellano, sino también de acuerdo con la función sintáctica que está cumpliendo esa palabra dentro de la oración. ¿Sí? Entonces ahí la palabra en griego clásico admite flexiones mucho más ricas que las que admite en español. En español un sustantivo tiene 2 formas nada más, la singular y la plural. Y un adjetivo tiene 4, ¿sí? Porque tenemos 2 géneros y 2 números. Pero piensa en el caso del griego que tiene 3 géneros, ¿sí? 2 números más un tercero que por ahí no usamos, y 5 variaciones, 5 casos, 5 variaciones de la palabra en función del rol sintáctico, algo que en español solamente tenemos en los pronombres personales. Con lo cual, las posibilidades de modificar una palabra, de cambiarle la forma, se elevan muchísimo, ¿sí? O sea, ahí nos tiene que explotar la cabeza, básicamente. Pero Lindo bueno. va a ser estudiarnos todas las reglas. Bueno, eso es lo que eso de hecho va a consistir, digamos, los cursos de griego 1 y griego 2
van a consistir en eso, precisamente. Y sin contar la conjugación de los verbos, que es otra parte, es otro mundo aparte completamente, que es difícil por ahí establecer alguna relación con el español. ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí, ¿Usted está en griego 2? sí, estoy Ah, en griego. Sí, sí, ¿y sí. con Filomena o Eh, con otro profe, con otra profe? voy a estar con, no sé, si a Filomena le extienden el contrato, estaré con Filomena. Mm, Pero bueno, también hay otra profe que es la profe asociada, que es Alejandra Rodoni, mm, que creo que ustedes la tuvieron en Cultura Clásica. Así que sí, vamos a ser nosotros dos. ¿Sí? claro. Mm. Eh, no sé si este año, no sé, no, porque hace poco se rindió un concurso que lo rindió Constanza Filócomo, pero bueno, Constanza va a ser ayudante nuestra en griego 1, ahora dentro de poco. ¿Sí? Se va a añadir un nuevo ayudante a la, a la cátedra, que es una chica que se llama Constanza Filócomo, también es una excelente investigadora. Ya está doctorada con 30 años, así que bueno, es un lugar que, digamos, se merece tener en la universidad. Este, y qué decir, ¿no? Pero no, pero Constanza, claro, Constanza no va a estar en griego 2, sino que va a estar en literatura griega, o sea, que ya es una materia específica de letras. Pero bueno, en griego 1 vamos a hacer Filomena, yo y Constanza, que se va a agregar, se va a sumar, y en griego 2 vamos a hacer Alejandra y yo. Así que bueno. Bueno, vamos a ver, no, en el chat no tengo nada, así que, bueno, acá yo después doy ejemplos, ¿sí? Que son más o menos las cosas que les vine explicando, ¿sí? Eh, Así que entonces no voy a hacer mucho hincapié en eso. Eh, entonces, esa es la flexión nominal que sufre el castellano, y como, bueno, ya les aproveché para adelantarles lo que pasa en griego, ¿sí? Ahora vamos a ver la flexión verbal. Fíjese que ya me tomó 40 minutos explicar esto, o más o menos, o 35. Pero bueno, vamos a ver la flexión verbal, o también llamada comúnmente conjugación, ¿sí? La conjugación seguramente ustedes es algo que han visto en la escuela, ¿sí? No hace falta que yo haga demasiado hincapié en eso. No obstante, al final del tutorial, en las páginas finales de este mismo archivo, eh, tienen las conjugaciones regulares del español, ¿sí? Bueno, para que la repasen. De hecho, en el práctico voy a poner un tipo de práctica para esas, para que repasen esas cuestiones. Entonces, la flexión que admite el verbo, ¿sí? A diferencia del sustantivo, adjetivo, artículo y pronombre, ¿sí? A diferencia de esas 4 clases, la flexión que admite el verbo se llama conjugación. ¿Sí? O sea, la conjugación entonces es la flexión del verbo en base a determinados parámetros. ¿Sí? ¿Cuáles son esos parámetros? ¿Sí? Básicamente podemos decir, 5 parámetros. ¿Sí? En primer lugar, la persona, ¿sí? La primera, segunda y tercera, ¿sí? Yo digo, yo soy, tú eres, él es, ¿sí? Primera, segunda y tercera persona, ¿sí? Fíjense cómo cambia el verbo en función de la persona de la que estoy hablando, ¿sí? También puedo decir, esa misma persona, puedo decirla en plural. Entonces ahí tenemos no solamente el parámetro gramatical de personas, sino también el parámetro gramatical del número. Yo puedo decir, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ustedes son. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces el verbo en castellano admite esas 6 formas de acuerdo con la persona y el número, pero también va a admitir más en función de los otros parámetros gramaticales.
Vale decir que en griego clásico también tenemos persona y número, ¿sí? Es decir, que los verbos griegos clásicos también se conjugan, cambian la forma en función del yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? Incluso además, el griego clásico admite el número dual, entonces también tiene una conjugación para decir nosotros dos, ustedes dos, ellos dos, pero esas formas no las vamos a ver porque sería complicar demasiado las cosas. Pero básicamente, digamos, podemos decir que en cuanto a la persona y el número, el griego clásico sufre la misma flexión que en castellano, ¿sí? Vamos a ver qué otros parámetros hay, porque no es solamente el tema de la persona y el número, sino sería muy fácil, ¿sí? Tenemos también la propiedad de la voz, que esta es muy importante, sobre todo para entender, más que el castellano, es importante para entender el griego, ¿sí? ¿Qué significa este parámetro? La voz es el rasgo, es el parámetro gramatical que a mí me permite identificar quién ejecuta o quién recibe la acción, ¿sí? Más allá del sujeto, ¿sí? Más allá del sujeto de la acción. Una cosa es el sujeto en cuanto a la sintaxis. Yo, por ejemplo, digo, yo, no sé, yo como una manzana, ¿sí? Ahí el sujeto de la oración, ¿cuál es? Yo, ¿sí? Yo como una manzana, ¿sí? Y a su vez, ese yo es el que ejecuta la acción, ¿sí? Es el que realiza la acción de comer. Pero si yo dijera, por ejemplo, una manzana es comida por mí, ¿ahí qué pasa? Una manzana va a ser el sujeto de la oración, claramente. ¿Por qué? Porque el verbo es comida, concuerda con una manzana. Pero ¿qué pasa? Ya la manzana no es el agente de la acción, no es el que ejecuta la acción, ¿sí? Sino que es el paciente, el que recibe la acción. Entonces, la voz es el parámetro gramatical que me permite identificar, más independientemente del sujeto, ¿sí? Sintáctico, me permite identificar el agente y el paciente, ¿sí? Aquel elemento de la oración que ejecuta la acción y aquel elemento de la oración que recibe la acción, ¿sí? Entonces en castellano lo que tenemos es voz activa, ¿sí? Yo como una manzana, yo leo un libro, y una voz pasiva. Una manzana es comida por mí, ¿sí? Un libro es leído por mí. También pueden usarse, por ejemplo, los titulares de diarios son especialistas en poner voz pasiva, ¿sí? No sé, si ponemos un diario de crónica, por ejemplo, no sé, un pibe fue asesinado esta mañana, no sé, por ejemplo, ¿no? Pibe es muy, muy crónica poner pibe en un titular, ¿no? Ahí tenemos otra productividad del castellano argentino. El titular, me acuerdo, murieron 3 personas y un boliviano de crónica. Bueno, eso es terrible, eso es terrible. Quedó para la historia, quedó para la historia. Terrible, sí. Me río para no llorar, digamos. ¿Qué va a ser? En fin, bueno. Entonces, insisto, ¿sí? Cuando el sujeto de la oración equivale a la gente, es decir, equivale a quien ejecuta la acción, el verbo está en voz activa, ¿sí? Cuando el sujeto equivale al paciente, el que recibe la acción, el verbo va a estar en voz pasiva. Fíjense cómo se construye la voz pasiva, ¿sí? Siempre con el verbo ser más el participio, ¿sí? No sé, soy amado, ¿sí? Sos amado, es amado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siempre con el verbo ser más un participio. Ahora, tengamos en cuenta que, ya que puedo hacer la comparación con el griego, ¿sí? En griego este parámetro de voz es muy importante, porque fíjense que nosotros en castellano usamos lo que se llama una perífrasis verbal, es decir,
un verbo auxiliar, en este caso el verbo ser, más el participio para indicar la voz pasiva. Pero en griego, esta marca de voz, ¿sí?, se hace cambiando la forma del verbo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo el verbo paideuo, que significa educar, ¿sí? Paideuo es educo, en voz activa, es el sujeto es el agente. Pero si digo paideuomai, esa terminación omai, y la vamos a ver seguido, paideuomai significa soy educado, ¿sí? Es decir, ahí tenemos la voz pasiva, el sujeto es el paciente, es el que recibe la acción, ¿sí? Pero además, y para complicar todavía más las cosas, el griego clásico no solamente tiene voz activa y voz pasiva, sino que además tiene voz media, ¿sí? ¿Y qué es una voz media? Es una voz reflexiva. Es como decir, me, me educo a mí mismo, se educa a sí mismo, ¿sí? Para eso el griego tiene una terminación del verbo, ¿sí? En el caso de paideuo, yo digo paideuo, voz activa. Paideuomai, voz pasiva, soy educado. Y también tengo paideuomai, la misma forma para decir la voz media. Yo me educo. O sea que paideuomai puede significar me educo o soy educado, dependiendo siempre de la frase en cuestión, ¿sí? Entonces tengo que saber analizar la frase para saber si ese verbo va a estar en voz media o en voz pasiva. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces tenemos ya 3 parámetros, persona, número y voz, ¿sí? Acá yo por ahí explico un poco más algunas cositas, pero explico también la cuestión de la voz media, lo tienen ahí en el apunte. Y ya podemos pasar al otro parámetro gramatical, que es el modo. En castellano tenemos 3 modos, ¿sí? Modo indicativo, que es el modo de la realidad, ¿sí? El modo subjuntivo, que es el modo de la eventualidad, ¿sí?, que puede funcionar para el deseo, ¿sí? Puede funcionar también a veces para las órdenes, ¿sí? Siempre como que manifiesta una probabilidad o una eventualidad o algo que no se, que podría ser, pero no es, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, espero que estudien griego, ¿sí? Estudien, ahí está el modo subjuntivo, ¿sí? Es como un deseo implícito, ¿no? Eh, o quiero que aprendan griego, ¿sí? Ese aprendan también es un subjuntivo, ¿sí? Y también tenemos el modo imperativo, que es el que sirve justamente más propio para dar órdenes. Trae, vení, corre, lleva, etcétera, ¿sí? Si tienen alguien, bueno, de hecho por eso decimos, ¿no? Que una persona que da muchas órdenes es una persona muy imperativa, ¿no? Por esa razón, porque utiliza mucho el modo imperativo, ¿no? Trae, lleva, vení, bueno, pará, ¿viste? Entonces sí, básicamente en castellano tenemos estos 3 modos, ¿sí? Y en Profe, griego, ¿era sí, imperativo, subjuntivo y el otro indicativo? indicativo, sí. Ah, Indicativo es indicativo. el Bien. modo de la realidad, ¿sí? Es el Ajá. modo que obviamente que el hablante supone como real, ¿sí? Obviamente yo puedo estar desvariando o puedo mentir incluso, ¿sí? Pero en definitiva, si uso el indicativo, estoy dando a entender que estoy hablando de un hecho, de algo que sucede en el mundo, ¿sí? En cambio, en el subjuntivo, eh, estoy hablando siempre de una eventualidad, puede pasar, ¿sí? Deseo que la cuarentena termine, ¿sí? Eso sería como un deseo, una probabilidad que tal vez puede suceder o puede no suceder. Yo espero y creo que va a suceder, pero bueno. ¿Se entiende? Y el imperativo entonces es el modo de las órdenes específicamente. Bien, eso sería entonces con respecto al modo. En griego, nuevamente para hacer la comparación, también tenemos indicativo, subjuntivo,
imperativo, y además tenemos un cuarto modo, que es el optativo, ¿sí? Optativo se lo llama así no porque no porque yo puedo elegir si usarlo o no, ¿sí? No se llama optativo porque por una cuestión de la elección, sino que se llama optativo porque en latín opto significa desear. Entonces el modo optativo viene a ser como el modo desiderativo, ¿sí? Entonces en griego tenemos, además de estos tres modos, tenemos un cuarto modo que vale específicamente para la expresión de los deseos. Y el subjuntivo va a estar ligado más a cuestiones de exhortación, ¿sí? De órdenes débiles o de enunciación de deberes o de invitaciones, ¿sí? Y bueno, el imperativo sí, el imperativo va a cumplir su función de orden específica y fuerte, y el indicativo va a cumplir la función de modo de la realidad como en castellano, ¿sí? Entonces, fíjense ya la riqueza de posibilidades que abre el verbo griego, ¿sí? Un verbo, de hecho, si contamos que además tienen infinitivo y participio, un verbo griego puede asumir hasta fácil 150 formas distintas. Así que igualmente, obviamente no las vamos a ver a todas de una, sino que vamos a ver cada grupito de a poquito, cosa que no nos volvamos locos, ¿sí? Yo mismo me vuelvo loco a veces, porque hay verbos que todavía sigo al día de hoy, después de 13 años de estar en una cátedra de griego, estoy todavía aprendiendo cosas. Así que bueno. Lo que yo tengo, o sea, ahí uno tiene que entender que lo que uno hace, lo que uno pretende no es que se sepan toda la absoluta conjugación de todos los verbos, sino por lo menos la de los más importantes, ¿sí? La que a ustedes les va a servir más para cuando tienen que leer algún texto, cuando tienen que leer a Platón o a Aristóteles o a los presocráticos, ¿sí? O a los posocráticos, ¿sí? A los epicúreos, los estoicos, los escépticos, ¿sí? Bien, y finalmente vamos al rasgo que es el más, tal vez uno de los más importantes de la conjugación, que es el tiempo, ¿sí? El tiempo en castellano sabemos que tenemos presente, pasado y futuro, ¿sí? Lógico, pero también tenemos lo que se llama el aspecto, ¿sí? Que suele ir ligado al tiempo, ¿sí? El aspecto lo que indica es si la acción está finalizada o no, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un pretérito imperfecto, ¿sí? Ahí el tiempo está claro que estamos hablando del pasado, pero el aspecto es un aspecto no terminado, o sea, estoy hablando, entonces cuando yo uso un verbo en pretérito imperfecto, cuando yo digo yo amaba, yo comía, el tiempo que tomo como referencia, que es un tiempo pasado, sin embargo, es un tiempo en el cual la acción se estaba realizando, ¿sí? Cuando en cambio uso un pretérito perfecto simple, estoy usando un pasado, el tiempo es pasado, pero el aspecto es el de una acción ya finalizada, ya concluida, ¿sí? Yo, por ejemplo, apagué la luz o prendí la luz, ¿sí? Es una acción que ejecuté y ya terminé de ejecutar, ¿sí? Ahora, si yo digo, por ejemplo, yo comeré, ¿sí? Si hablamos medio raro, yo comeré verdura a la noche, ¿sí? Ese comeré es un futuro, ¿sí? Pero es un futuro también que uno puede interpretar eh, como una acción que en ese tiempo que yo estoy tomando como referencia se va a realizar va a tener cierta continuidad. O no, simplemente la puedo tomar como yo comeré, como decir, como y listo, y voy a comer eso y chau, ¿no? Como que la acción va a terminar ahí. O sea que el futuro en ese sentido tiene un aspecto más bien ambiguo en castellano, ¿no? Y como vamos a ver también en griego clásico también tiene esa ambigüedad. En cambio, bueno, nuestro presente, por ejemplo, el presente yo como, yo juego, yo bebo, yo río, bueno, es un, digamos, es un presente, pero que tiene, digamos, cierta continuidad, o sea que es un aspecto
lo que llamamos un aspecto imperfectivo, que la acción se está realizando en el tiempo que yo tomo como referencia, ¿sí? Que está en proceso de ejecución. Yo como, es que puedo significar que estoy comiendo o que realizo frecuentemente la acción de comer, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo decir, yo como una manzana todos los días, ¿sí? No es que estoy comiendo una manzana y lo estoy haciendo eternamente como si fuera una especie de Dios inmortal que solo come manzanas, sino que es una acción que uno realiza con frecuencia, con la frecuencia, en este caso, de todos los días, ¿sí? O yo digo, no sé, eh, tomo un remedio cada 12 horas. Bueno, es que cada esas 12 horas uno realiza esa acción con regularidad, ¿sí? Entonces, ese es el tiempo. Tenemos en castellano un montón de tiempos. Tenemos el presente, el pretérito imperfecto, el pretérito indefinido, también llamado perfecto simple, el pretérito perfecto compuesto, el pluscuamperfecto, que como su nombre lo indica, es un pasado del pasado, ¿sí? Es una acción que en el tiempo pasado que estoy tomando como referencia, ya esa acción había terminado antes, ¿sí? Eh, Así yo, por ejemplo, digo, no sé, eh, había terminado de comer cuando tocaron la puerta, por ejemplo. Ya cuando en el momento en que tocaron la puerta, yo ya había terminado de comer, ya fue una acción que había dejado en el pasado, ¿sí? Digamos así. O para decirlo de términos por ahí más amorosos que se entienden mejor, ¿no? Había terminado con mi ex cuando te conocí, por ejemplo. O sea, ahí tenemos un ejemplo lindo como para, ¿sí? O sea, como que ahí ya a la ex la dejamos afuera, ¿sí? Y conocimos una persona nueva. Ese es el pluscuamperfecto, ¿sí? O sea que si ustedes dicen, bueno, ¿cómo va? Si alguien les pregunta qué les pasó con su ex, bueno, es pluscuamperfecto, ¿sí? Está pasado del pasado, ¿sí? Como un poco para que tengamos esa referencia. Entonces, bueno, tenemos, eh, como ya dije, entonces tenemos persona, número, ¿sí? Persona y número, y después tenemos voz, que en griego va a ser importante, el modo, ¿sí? El tiempo, ¿sí? Y el aspecto, que es tiempo y aspecto en general van juntitos, van siempre juntos, porque es decir, no es que hay una forma específica para marcar aspectos, sino que la forma específica que cambia, que varía, digamos, las formas que puede asumir un verbo, incluyen los dos parámetros a la vez, el tiempo y el aspecto. Por eso hablamos de pretérito imperfecto y de pretérito perfecto simple, ¿sí? Porque yo tengo una forma para enunciar un tiempo pasado y un aspecto inacabado, ¿sí? Que sería el pretérito imperfecto, y una forma para expresar un pasado, pero con un aspecto acabado. O sea, por eso de ahí el nombre pretérito perfecto, ¿sí? Que puede ser simple o compuesto. Yo puedo decir yo hice o puedo decir yo he hecho, ¿sí? Bien, bueno. Y eso sería, digamos, con respecto a la flexión verbal, ¿sí? Pensé que iba a ser algo más largo, la verdad. Pero bueno, porque ya después ya pasamos ahí a hablar de las relaciones entre palabras, que en realidad, o sea, básicamente se entendió esta cuestión eh, de la flexión, ¿sí? De la flexión nominal y la flexión verbal. Hay que añadir además, me parece que, bueno, acá no está, no está en el apunte, por lo menos en esta parte, me parece que más abajo sí. Tenemos que tener en cuenta que el verbo además de los modos que yo ya mencioné, en castellano tenemos además tres formas nominales, ¿sí? Tres formas o tres verboides para ser más exactos, ¿sí? Tres
formas que no son propiamente verbos, porque en una oración no se usan como verbos, sino que se pueden usar como sustantivos, en el caso de los infinitivos, como adjetivos, en el caso de los participios, o como adverbios, en el caso de los gerundios. Entonces tenemos 3 verboides en castellano, que son el infinitivo, ¿sí? Comer, jugar, beber, reír, llorar, son todos infinitivos, que se usan siempre como si fuera un sustantivo. O sea, yo en vez de usar un sustantivo, uso un infinitivo, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, no sé, el cometido de un filósofo es examinar la actualidad, por ejemplo. Pero también, o puedo decir, la misión de un filósofo es observar la actualidad, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Pero también puedo decir, el deber de un filósofo es observar la actualidad o examinar la actualidad, ¿sí? ¿Se entiende? El infinitivo, entonces yo lo puedo usar como un sustantivo. El participio lo puedo usar como un adjetivo. Yo puedo decir, Juan está cansado, ¿sí? En vez de decir, no sé, Juan está, qué sé yo, de mal humor, no sé. O puedo decir mejor, Juan es bueno, ¿sí? O puedo decir Juan es retraído, ¿sí? Sería como un participio del verbo retraer, ¿sí? Y así, ¿no? Y en cambio, el gerundio viene a ser como una suerte de adverbio verbal, ¿no? O sea, es una forma que empleamos para, que empleamos en lugar de un adverbio, ¿sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, no sé, eh, haciendo estas cosas eh, o diciendo estas cosas, eh, no sé, eh, diciendo estas cosas ganó el concurso, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo tonto. Eh, entonces, ese diciendo estas cosas, equivale como si fuera un adverbio, como que está enmarcando, digamos, una acción, o sea, como si fuera un circunstancial de tiempo, en definitiva, ¿sí? Yo puedo decir, diciendo estas cosas es lo mismo que decir, mientras decía estas cosas, o después de haber dicho estas cosas, ¿sí? Eh, entonces se entiende ahí que el gerundio aparece como si fuera un adverbio. Entonces, por esa razón se lo llama al infinitivo como sustantivo verbal, al participio como adjetivo verbal y al gerundio como adverbio verbal, digamos así, ¿sí? ¿Se entiende entonces? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, algún comentario? Profe, Sí. ahí estaba viendo yo el práctico. El práctico es hasta donde acabamos de terminar de ver. El práctico 2, ¿no? El práctico 2 corresponde, digamos, al contenido que vimos en la última clase, en la clase anterior. El contenido que estamos viendo ahora va a ser objeto, digamos, de un nuevo práctico que está en realización, ¿sí? Está en construcción. Ah, claro, porque llegamos hasta las no flexivas acá. Exactamente, sí, sí. El práctico es un práctico sobre clases de palabras, flexivas y no flexivas, ¿sí? Y el primer práctico es un práctico que tienen, bueno, que ahí, digamos, tienen niveles de análisis lingüístico y morfología para hacer. Que está, digamos, también son ejercicios planteados con dificultad, digamos, escalonada, como para que vayan aprendiendo cosas mientras lo van haciendo. Es como una especie de tutorial en vivo, digamos así, ¿no? Eh, así que bueno. Bueno, vamos a hablar entonces ahora. Una eh, pregunta, profe. sí, El participio, ¿no? Me había dicho usted, es un verbo que se utiliza como adjetivo, ¿no? como adjetivo, exactamente, sí. Y va acompañado del verbo ser, porque el ejemplo había sido Juan está cansado Sí, y Juan es bueno, ¿no? sí,
Entonces, cuando tenemos un verbo ser y el adjetivo ahí inmediatamente, es un participio. No entiendo. El participio lo construyo con el adjetivo más el verbo ser. No, ojo, una cosa No. es un adjetivo común y corriente, como puede ser bueno, malo, feo, lindo, Sí, y otra cosa sí. es el participio, que es un adjetivo derivado de un verbo, es una forma en realidad que deriva de un verbo. ¿Sí? Así, por ejemplo, cansado es un participio que viene del verbo cansar. Ah, bien, Retraído es un participio que viene del verbo retraer. ¿Sí? bien, bien. Sí, No sí, sí. sé, condicionado, por ejemplo, es un participio que viene del verbo condicionar, y así Mm. sucesivamente, ¿sí? Sí, sí, ¿Se sí. Bien, entiende? bien. Ahí entiendo, ahí entiendo. Bien. Este, bueno, entonces yo ahora me voy a fijar una cosita. Vamos, entonces ahora les doy un minutín de descanso y vamos con las relaciones de palabras, que va a ser algo muy sencillo. Eh, Pasa que este descanso me lo tomo para ver si queda, si por ahí me queda decir algo más, porque me parece que como que me pareció como medio... No, está bien. Flexiones de la palabra y relaciones de la palabra. Bueno, está perfecto. Bien. Bueno, entonces vamos a hablar de las relaciones entre palabras. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces ya vimos las palabras flexivas y las palabras no flexivas y ya vimos, digamos, más o menos las flexiones de las palabras. Y ahora vamos a ver qué relaciones existen entre las palabras. Un poco lo adelantamos cuando vimos la preposición, pero eh, vamos a ver, digamos, qué ocurre con las relaciones entre las palabras, así como en general. Yo primero cito una definición de un gramático que se llama Dionisio Tracio, que es tal vez el primer, digamos, el primer testimonio de estudios gramaticales específicos sobre la lengua griega. Se sabe que Dionisio Tracio tuvo maestros y de ellos saca bastantes datos, pero Dionisio Tracio es aquel cuyas obras no llegan con cierto grado no llegan más o menos enteras, por así decirlo, ¿no? Y Dionisio Tracio decía esta frase, ¿no? La palabra, dice, es la parte más pequeña de la proposición, o sea, de la oración, si quieren, desde el punto de vista de la sintaxis. ¿Qué significa esto? Que la palabra, ¿sí?, se toma entonces como la parte más pequeña de la oración desde el punto de vista de la sintaxis. Esto lo vimos en las clases anteriores, ¿sí? La palabra es la unidad mínima de análisis en la sintaxis. Fíjense que este concepto ya se remonta a hace 2000 años, ¿sí? Hace 2000 años que venimos diciendo esto. Entonces, la sintaxis, dice Ángela Di Tulio, se ocupa de las relaciones existentes entre las palabras que forman una oración. Lógico, ¿sí? Al ocupar, si la palabra es la unidad mínima de análisis sintáctico, la sintaxis se va a ocupar de analizar qué relaciones existen entre cada palabra dentro de una oración. Entonces, si yo tengo una oración muy sencilla, como por ejemplo, Juan es bueno, la sintaxis va a analizar qué relación hay entre Juan y es, qué relación hay entre Juan y bueno, y qué relación hay entre es y bueno. ¿Está claro? ¿Cuál es la función sintáctica que va a cumplir cada una de esas palabras? ¿Sí? Entonces, Profe, sí. molesto un segundo. No, está bien. Hace unos años en Buenos Aires comí un asado en compañía de Ángela Di Tulio y no sabía quién era, así que no tenía ni idea que iba a aparecer tanto Di ¿En Tulio. serio? Tengo un amigo que es lingüista y trabaja en la UBA y bueno, estuvimos comiendo un asado y hay una señora simpática, una rubia, muy Sí. piola todo y
Después me enteré con el tiempo que era Di Tulio y todas las cosas grosas que había dicho. Sí, bueno, de hecho hay chicos que me habían, no sé si está acá, pero hubo un par de chicos que me hablaron de que la habían tenido, incluso de profesora. Mirá qué bueno, ¿no? Bueno, fíjense, no sé, yo estoy basándome en cosas que dijo ella, así que el libro de Manual de Gramática del Español, bueno, lo debo tener por ahí, está entre los tantos libros que tengo en casa. Eh, Tengo muchos libros, la verdad, demasiados. Eh, pero bueno, ese libro está muy, muy bueno, ¿sí? No les digo que lo lean por hobby, porque creo que leer gramática no creo que sea algo muy, muy entretenido de por sí, sobre todo si la gramática no es la última de sus aspiraciones, pero está todo muy explicadito de una forma muy, muy didáctica, muy sencilla. Un poco ese espíritu didáctico traté de tener en este apunte que hice, digamos, este tutorial. Pero bueno, si lo logro o no, eso lo voy a ver en ustedes, si lo entendieron o no lo entendieron. Ahí me voy a dar cuenta si el apunte y las clases son didácticas o no. ¿Eh? Así que bueno, en fin, retomando esta cuestión de lo que dice la compañera Di Tulio, dice que la sintaxis, ¿sí?, se ocupa de la relación existente entre las palabras que forman una oración. O sea, bueno, ya dije, ¿sí?, si yo tengo Juan es bueno, la sintaxis se va a ocupar de determinar cuál es la función que tiene cada una de esas palabras y entonces cuál es la relación que existe entre Juan y es, entre Juan y bueno, entre es y bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Sí? ¿A qué conclusión llegamos después de esto que acabamos de decir? Llegamos a la conclusión de que toda palabra, en definitiva, es, por sí misma, es un sintagma, ¿sí? Las palabras constituyen sintagmas, y esto vale para cualquier idioma, ¿sí?, no solamente para el castellano, ¿sí? De hecho, el sintagma viene a ser, digamos, el sintagma puede ser ocupado por una palabra o puede ser ocupado por varias palabras, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta, entonces. O sea, los sintagmas son las unidades de análisis sintáctico. Dichas unidades pueden estar compuestas de una palabra, ¿sí? Por ejemplo, en la oración Juan es bueno, vamos a ver que tenemos 4 sintagmas, no 3, como parecería. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, el sintagma Juan, que está ocupado por una sola palabra, que es el sintagma sujeto, Juan. Si yo tengo ahí tenemos el verbo, ¿sí? Es el núcleo del predicado. No, ahora que lo pienso, en realidad serían 3. O sea, sería sujeto y predicado. Y después la palabra bueno, que está dentro del predicado, ¿sí?, que es el predicativo. ¿Sí? Entonces tenemos, para recapitular, porque por ahí me confundo un poco, en la oración, por ejemplo, Juan es bueno, tenemos 3 sintagmas. Tenemos el sintagma sujeto, compuesto por una palabra, el sintagma predicado, que está compuesto en realidad por 2 palabras, es y bueno, y a su vez, dentro del predicado tenemos el núcleo es y el modificador, que en este caso es un predicativo, la palabra bueno. ¿Mm? Entonces ahí fíjense, tenemos un ejemplo de sintagmas que están compuestos de una sola palabra y sintagmas que están compuestos de más de una palabra. Entonces, ¿sí? Entonces, si las palabras, y síganme en este razonamiento, si las palabras entonces constituyen sintagmas, para estudiar las relaciones entre palabras, ¿sí?, que ya dijimos que la palabra es la oración mínima de análisis sintáctico, ¿sí?, para estudiar las relaciones entre las palabras, yo tengo que estudiar
las relaciones entre los sintagmas. Únicamente si estudio las relaciones entre los sintagmas, voy a estudiar por extensión y por obvia, digamos, decantación, las relaciones entre las palabras. ¿Sí? Profe, Sí. no me queda claro cuál es la diferencia entre palabra y sintagma, entonces. Bien. Porque El si Juan sintagma, es bueno, el sintagma es toda unidad de análisis que ya, digamos, su sola, digamos, aparición dentro de una oración cumple una función sintáctica. ¿Sí? Ese sintagma puede ser una palabra, o sea, quiero decir entonces que toda palabra es un sintagma, ¿sí? Pero no todo sintagma puede tener una palabra, puede haber sintagmas de más de una palabra, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces yo tengo ahí... diferencio. Sí, perdón. ¿Cómo lo diferencio lo que es palabra y lo que es sintagma? ¿Cómo hago esa diferencia? ¿Por la cuestión de estructura de sujeto-predicado? Digamos, depende, ¿no? O sea, O sea, con el ejemplo que vos diste de sí, Juan es bueno, sí, sabemos que ahí habían dos sintagmas, que uno es Juan y el otro es bueno, es el otro sintagma. sí. Y que ahí tenemos, fíjate que ahí tenemos dos, ¿no? Tenemos el sintagma Juan que lo constituye una sola palabra. Entonces ahí la palabra ya está, ya es un sintagma. Ya la palabra Juan ya es, de por sí es un sintagma. Ujú. Pero las palabras es y bueno, solamente ellas dos en conjunción hacen al sintagma predicado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos siempre analizando dentro de la frase, ¿sí? La palabra es, obviamente, en cuanto a verbo ya tiene un valor sintáctico de por sí. El verbo en general lo que cumple siempre es función de núcleo del predicado, ¿sí? Pero por sí mismo no constituye un sintagma de por sí, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos, lo que pasa es que ahí tenemos un verbo ser, que el verbo ser siempre está obligado a tener otro sintagma como modificador, ¿sí? Razón por la cual el verbo ser, el verbo es, en este caso, no es por sí, digamos, por sí solo un sintagma. Pero hay verbos que por sí solos sí constituyen todo un predicado, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, llegó Carlos, ¿sí? Ese llegó es el predicado. Ya el verbo llegó por sí solo, ya es el sintagma predicado, ¿sí? Mientras que, bueno, Carlos va a ser el sintagma sujeto. Entonces, cuando yo tengo que analizar las relaciones entre palabras, me tengo que meter de lleno en las relaciones entre sintagmas. ¿Por qué? Porque en realidad toda palabra es un sintagma, ¿sí? Toda palabra es susceptible de ser analizada sintácticamente. Por lo tanto, toda palabra es un sintagma, ¿sí? Pero también es cierto que hay sintagmas que que no están compuestos por una sola palabra, ¿sí? Entonces hay sintagmas que son de una palabra y hay sintagmas que no. Por ejemplo, un ejemplo más claro por ahí son los sintagmas con preposición, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, la casa de Juan es linda, ¿sí? Ahí fíjense que tenemos, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el sujeto, la casa de Juan, ¿sí? Es linda el predicado. Ahí tenemos dos grandes sintagmas que están compuestos cada uno por más de una sola palabra. Por un lado, el sintagma sujeto, la casa de Juan, y por otro lado, el sintagma es linda, que es el predicado. Ahora bien, yo puedo meterme dentro de esos sintagmas, como está compuesto de más de una palabra, yo me puedo meter adentro de ese sintagma y analizarlo, qué ocurre con cada una de esas palabras. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, o sea, ¿y cómo se hace ese análisis de sintagmas? Yo al análisis de sintagmas
de más de una palabra, los analizo siempre en función de núcleos y modificadores. Siempre como centro-periferia, digamos así, ¿no? Para decirlo en términos geográficos sería como eso. Núcleo modificador, centro-periferia, digamos, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el núcleo del sujeto? Y sería el núcleo del sujeto, si digo la casa de Juan, el núcleo va a ser casa, porque es la palabra que nuclea a todos los modificadores, ¿sí? Y ahí, ¿qué modificadores tengo? Tengo la, que es un artículo. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos, en el caso del artículo, tenemos una palabra que no puede ser, no puede constituir de por sí un sintagma. Ahí tenemos una excepción, ¿sí? Ahí, en el caso de los artículos, el artículo de por sí no cumple, digamos, ninguna otra función más que modificador de sintagma, digamos, ¿no? Modificador de un núcleo. O sea que ya nunca, entonces el artículo nunca va solito, siempre va modificando a, modificando a un núcleo, ¿sí? Pero en cambio de Juan, ¿sí? Ahí tenemos lo que se llama un sintagma preposicional, ¿sí? Que está constituido a su vez de dos palabras, la preposición y el régimen, Juan, ¿sí? La casa de Juan, sintagma preposicional. ¿Y qué función va a cumplir? Ahí también va a ser la de un modificador, en este caso modificador indirecto, ¿sí? Entonces, ahí fíjense que la preposición tampoco puede ir sintácticamente hablando, ¿sí? Si bien de y Juan son dos palabras distintas, en el contexto de la frase la casa de Juan, la preposición de nunca puede ir despegada de su régimen, que es Juan, ¿sí? Razón por la cual tenemos, entonces, sintagmas que pueden estar constituidos por una sola palabra, pero también sintagmas que necesariamente incluyen la concurrencia de dos o más palabras, ¿sí? Por lo tanto, entonces, toda palabra, salvo, bueno, ya dijimos, salvo algunas excepciones, toda palabra es un sintagma, ¿sí? Pero no todo sintagma está formado por una palabra, ¿sí? Puede estar formado de más, y a veces debe estar formado de más palabras para que sea un sintagma, ¿sí? ¿Con esto se entendió un poco? ¿Más o menos? ¿Sí? Entonces, si yo tuviera que definir la palabra desde el punto de vista sintáctico, digo, la palabra desde el punto de vista sintáctico es la unidad mínima de análisis, ¿sí? Y si tengo que definir el sintagma desde un punto de vista sintáctico, bueno, el sintagma es una unidad de análisis que se puede corresponder con la unidad mínima o no, ¿sí? Puede a veces ser puede tener una gran extensión el sintagma. Puede tener una gran extensión, yo puedo tener una oración con un predicado tremendo. Si nosotros, por ejemplo, agarramos los textos de Kant, si se nos ocurriera, si tuviéramos la locura de analizarlos sintácticamente, encontraríamos que el predicado puede llevarnos varios renglones. Sí. Entonces, razón por la cual, entonces, insisto, un sintagma es la unidad básica de análisis sintáctico, pero no es la unidad mínima, ¿sí? El sintagma puede estar constituido a veces por una sola palabra, y en ese caso puede tener puede ser la unidad mínima, o puede coincidir con un grupo muy grande de palabras, ¿sí? Como Profe, sucede, por ejemplo, en los predicados de Kant. Sí, perdón. puede ser algo así la idea como un sol y sus planetas, es decir, palabras que acompañan a esa palabra en sí. Exacto, sí, sí, tal cual. Bueno, es muy buena esa observación que haces, Carlos, porque de hecho
De hecho, si yo te tuviera, incluso ya te puedo adscribir a una teoría lingüística. De hecho, vos serías, digamos, un funcionalista neto, porque, porque de hecho el funcionalismo, ¿sí? La teoría lingüística del funcionalismo, lo que justamente hace es dividir digamos, ¿qué ocurre con el funcionalismo? El funcionalismo reduce el 90% de las funciones sintácticas, o sea, reduce, digamos, el 90% de los sintagmas, los reduce a funciones semánticas. Y ahí el funcionalismo este, habla de, ¿cómo era? De satélites, justamente, ¿no? O sea, fíjate que ahí toma un poco la metáfora planetaria, si querés, astronómica que acabas de hacer y que es absolutamente válida, ¿sí? O sea, es válida hasta el punto que los propios lingüistas la han tomado para realizar los análisis, ¿sí? Sí, es así, es así. Si uno tiene que pensar la relación entonces entre núcleo y modificador, es eso, es la relación que hay entre una estrella, digamos, y sus planetas, o entre un planeta y sus satélites. Podemos analizarlo de esa manera y estaríamos perfectos, ¿sí? Yo siempre, para hablar de esto, lo que suelo hacer es siempre remitirme a las mamushkas, ¿no? Que la sintaxis viene a funcionar como si fueran las muñecas, esas rusas, vieron que vos tenés una muñeca grande, sacás de adentro y tiene otra más chica. Pero esa metáfora de los satélites, la verdad que no lo había pensado, que bueno, que la verdad que es raro que no haya pensado porque lo tenía muy a la vista con el funcionalismo, pero es así, ¿sí? Es muy aplicable para enseñárselo a ustedes. Así que bueno, muy bien. Entonces lo que vamos a ver, lo que vamos a tener que hacer a continuación, digamos, ya no vamos a hablar de las relaciones entre palabras, ¿sí? Sino que vamos a tener que hablar de los sintagmas, ¿sí? Entonces yo para estudiar las relaciones, como ya dije antes, para estudiar las relaciones que existen entre las palabras, que son siempre relaciones de coordinación y de subordinación, siempre piensen en eso, ¿no? Piensen como decía Carlos recién, ¿sí? Entre las palabras se dan relaciones de coordinación y subordinación. Significa que puede haber, digamos, varios planetas alineados y, o bien, un planeta con satélites, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? Entonces, vamos a tener que pensar a la hora de hablar de estas relaciones de coordinación y subordinación que se dan entre las palabras, primeramente vamos a tener que ver qué pasa con los sintagmas, ¿sí? Cosa que será tema de la siguiente clase gramática. Hoy ya con esto, digamos, quedaría como cerradito el tema de las palabras, ¿sí? Lo que atañe al sintagma, vamos a ver que es algo bastante, es un tema bastante extenso, pero puede resultar incluso apasionante de la próxima clase. Pero bueno, ya un poco para cerrarle un poco para cerrar un poco la pregunta inicial que me había hecho Carlos sobre el sintagma, acá tienen, en el apunte en la página 24, tienen la definición de sintagma, ¿sí? Lo que dice básicamente es que dice, llamaremos sintagma a la palabra o grupo de palabras que, indisolublemente o no, como ya lo dije en el ejemplo La casa de Juan, cumple un rol en la oración, ¿sí? O mejor dicho, una función sintáctica, ¿sí? Por lo tanto, la palabra sintagma va a hacer referencia a una palabra, ¿sí? Varias palabras en relación de coordinación o subordinación, ¿sí? También puede hacer referencia a una cláusula y a una oración, ¿sí? Vamos a ver, lo de la cláusula y la oración se ve más adelante, pero básicamente tengamos en cuenta entonces que un sintagma hace referencia a una palabra o bien a varias palabras, en relación, como ya dije, de coordinación o subordinación. En relación puede ser coordinada o en relación núcleo-periferia, en función planeta-satélite, ¿sí?
Bien. Entonces, dejamos por ahora acá con la definición de sintagma. Los voy a dejar intrigados, espero, para la semana que viene. Voy a preparar entonces ejercitación con el tema de flexión, que espero que no sea demasiado engorroso, calculo yo que va a ser bastante cortito. No sé, bueno, si estaba pensando por ahí, si ustedes querían que hiciéramos algún tipo de puesta en común de los, al menos aunque sea del primer punto, del primer práctico, no sé qué les parece a ustedes. ¿Les gustaría o preferirían, bueno, mejor lo dejamos, mejor lo hacemos nosotros y vos subí el Word directamente? ¿Cómo prefieren ustedes? Y el Escucho. Word es más práctico, profe. Perdón, no sé los Bien, compañeros, pero el Word es más práctico porque queda a la mano, ¿no? Para repasar y eso, ¿no? está Me muy parece que está bien. más piola. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, perfecto, listo. Hoy, bueno, por ahora entonces dejamos. Hoy terminamos temprano, por suerte. No suele ocurrir en mis clases. Pero bueno, hoy los liberé tempranito. Así que, bueno, seguimos en contacto. Traten de hacer los prácticos. La semana que viene entonces voy a subir las correcciones. Si tienen alguna duda, por supuesto me pueden escribir y consultar lo que sea, ¿sí? Ya saben que yo siempre tarde o temprano respondo, pero respondo, o sea. Y una cosita que iba a decir, sí, bueno, no se olviden que mañana tienen la clase con Filo, ¿sí? Con Filomena, a las 4, sí, creo que es a las 4. Ahí van a ver el práctico 2, ya que ya está subido al Moodle, así que nada, bueno, si pueden hacerlo un poquito, si pueden adelantar, háganlo, así les sirve, les es más provechoso, digamos. Pero bueno, aprovechen la clase de Filomena, también aprovechen a Filomena que está ahí también al pie del cañón conmigo, así que bueno. Bueno, chicos, entonces los voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, nada, les agradezco muchísimo la paciencia. Yo entiendo que este contenido por ahí es una cuestión, digamos, optativa, es lo que lo hacen porque ustedes tienen ganas de aprender, porque quieren aprender, así que eso lo valoro mucho. Les valoro también la paciencia, yo sé que por ahí, nada, tal vez estar 2 horas o 1 hora y media sentado escuchando por ahí puede resultar un poco engorroso. A veces yo trato de hacerlo, trato de ponerle la mejor onda, digamos, por eso por ahí a veces hablo de Moria y eso no es tampoco para hacerme el payaso, sino por ahí para amenizar un poco. Pero bueno, un poquito de payaso tal vez sea, no sé. De cualquier manera, espero que les haya servido, que estén contentos con las clases y que, bueno, y que laburen, que estudien, que eso es importante. Además que los mantiene con la cabeza activa, ¿sí? Así que bueno, nada, cuídense mucho. Es verdad, hay que estar con la cabeza activa y hay ¿Eh? que elaborar. Y La sí, cabeza activa, eso es importantísimo, sí. tal cual. Así que La bueno, última, profe. ¿Qué sí. significa jairete? Puede ser en los saludos que hace usted En los mails. Sí, yo en los soy, mails. bueno, bien, qué linda pregunta. Bueno, Jairete es el saludo, Jairete. es el saludo Jairete. como decir hola, ¿no? Bien, bien. Em, ¿De yo, inicio o de despedida? de inicio, ¿sí? De Bien, hola, bien. ¿no? Yo digo Jairete porque me estoy refiriendo a todos ustedes. Bien, Pero bien. si yo me referiría, por ejemplo, a vos, por ejemplo, diría Jaire, ¿sí? Jaire. Bien, bien. Jaire es el singular y Jairete es el plural, ¿sí? ¿Y es un vocativo? Tiene Ah, forma de vocativo, pero en realidad no, es un imperativo más bien, Estaba ¿sí? por asociado con lo que estaba explicando hoy del vocativo, por eso Claro, sí, pensé que era un sí, ¿qué tiene, haces? bueno, la forma es la misma, sí, pero
ocurre que el jaire y jairete son verbos, son formas verbales, Ah, bien, bien. ¿sí? Claro. Entonces, y curiosamente son imperativos. Jaire significa algo así como tener alegría, ¿sí? Entonces, jairete va a ser tengan alegría, ¿no? ¿Eso sería una declinación? Sería una conjugación. Conjugación. Claro, conjugación, porque estamos hablando de verbos, ¿sí? Cuando hablamos de verbos, siempre hablamos de conjugación. Si hablamos de sustantivos, adjetivos, pronombre y artículo, estamos hablando de declinación, ¿sí? Eso es importante que lo asimilen, Sí. ¿sí? Bien. Una cosa es la declinación, sustantivo, adjetivo, pronombre, artículo, o también flexión nominal, y otra cosa es el verbo. El verbo se conjuga y no se declina, ¿sí? Entonces sí, jaire y jairete es como los imperativos. Tené alegría, tengan alegría, ¿sí? El que yo uso al final, que dice erroste, esa expresión también está en plural. Erroste significa que estén bien, ¿sí? Que tengan salud, ¿sí? La palabra arrostos en griego significa, la palabra arrostos es el contrario, ¿sí? Y significa paciente, paciente de médico, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo con erroste es que no sean pacientes de médico, básicamente, con lo cual no tengan COVID, no tengan ninguna porquería, digamos, ¿sí? Sí, erroste viene a ser como en ese caso ahí tenemos un perfecto en voz media, ¿sí? Eso no lo tienen por qué saber ahora, pero es un perfecto en voz media que está en segunda del plural, también dirigiéndose a muchos. Si yo lo quisiera decir en singular, es erroso con omicron, ¿sí? Erroso, que estés bien, erroste, que estén bien, ¿sí? ¿Y qué más iba a decir al respecto? Porque me iba a decir, me faltaba algo más. No, bueno, también son dos imperativos, ¿sí? Erroso y erroste. Es la despedida que se usa es una despedida que se usa más bien para las cartas, para cuando uno escribe cartas, ¿sí? Todas las cartas, cuando uno ve el género epistolar en griego clásico, que es abundante, por cierto, siempre aparece el erroso o erroste como despedida, ¿sí? Por eso yo lo escribo siempre, y un poco para que lo lean, aunque sea con la mente, y bueno, y aprendan que si digo Jairete es porque lo estoy saludando, y si digo erroste porque me estoy despidiendo. En algún momento por ahí vamos a ver alguna clasecita con expresiones cotidianas para que puedan conversar. A mí me gustaría eso, sí. No digo para que conversemos acá y tengamos un conversatorio, aunque podría ser, pero sí para que tengamos como otro nivel de acceso a la lengua, que no solamente sea un acceso por la gramática y por los textos, sino también es una lengua que funcionaba, así que antes se utilizaba, por lo menos de la forma antigua, se usaba como medio de comunicación antes. Hoy en día se usan otras formas, pero el jaire sigue existiendo, ¿sí? En griego moderno yo digo jere, ya el diptongo ai cambia un poco la pronunciación, pasa a pronunciarse como e, pero el jere sigue estando, ¿sí? Jere, jérete, ¿sí? Eh, a mí me decían jere, lukiané, me decían los griegos, ¿sí? Entonces son cosas que siguen existiendo, son cosas que se siguen usando. De hecho, insisto con este punto, ¿no? Que me gusta insistir, que el griego moderno es básicamente 85% griego antiguo. Lo dice uno de los mayores lingüistas griegos, Giorgos Babiniotis, que se mandó un diccionario tremendo de griego moderno, así que debe tener razón, supongo. Así que bueno, No, además para cancherear los asados y eso también queda bien. yo creo que sí, ¿no? O Tiramos, sea, por ahí tiramos esa y no había pensado en la situación concreta de los asados. Yo por ahí como pienso también, no sé, con algún, ¿no? A veces siempre hay alguien, en cualquier situación social, siempre va a haber alguien que te diga, a ver, decime algo en griego, ¿no? sí, Entonces sí. uno tiene a mí me pasa, ¿no? Entonces uno tiene que tener como una frase hecha, ¿no? Algo así como para que, viste, que diga, no sé. Entonces yo para el griego les digo, Joanthropos agathos estin, perfecto. Entonces ahí van a decir, mirá, sabe griego, perfecto.
La canchería si no está Moria, pero, porque si está Moria... Claro, te parte No, si al está medio. Moria me va a decir el decorado se calla, ¿no? Directamente. El profesor, el profesor que dice frases raras en griego se calla, ¿no? Te manda a callar. Así que bueno, en fin. Sí, bueno, gracias por la pregunta, porque por ahí en algún momento voy a hablar de eso. El primer día que vi el mail, digo, ¿qué está diciendo este profe? No, ni idea. Y siempre estaba Claro, por bueno. preguntar, pero siempre por otra cosa me olvido, ahora me acordé. Sí, bueno, hay un poco en mí, yo pienso que muchas veces, a veces es bueno siempre, digamos, cuando uno enseña, entrar, digamos, por la parte, digamos, buena, por la puerta grande y decir, bueno, enseño desde lo conocido a lo desconocido. Pero también está bueno a veces tener como un pequeño golpe ante algo que desconocemos, porque Sí, sí. eso nos obliga a estar como en otra tensión, ¿no? A mí me pasaba, cuando yo estaba en Grecia, digamos, de alguna manera hay mecanismos del cerebro que se activan cuando estás en alerta, porque vos decís, bueno, todos estos monos están hablando un idioma que yo en mi vida común, en mi vida normal, no hablo, digamos. ¿No? Aclaro que yo solamente conozco Grecia como viajante, nunca he residido una cantidad extensa de tiempo en Grecia, pero sí, digamos, me he hospedado en casas de amigos que tengo y todo, y me he manejado, ¿sí? Incluso acá tengo, por ahí en la biblioteca tengo algún diario en griego moderno, por ahí algún día lo podría mostrar. Este, Me acuerdo incluso el día que lo pedí, que fue un 1 de julio del 2014, todavía la fecha está ahí, que le pedí al kiosquero griego, le pedí el diario, y el tipo se quedó extrañado porque dice, pero vos sos griego, me dice, porque me veía con el contingente de turistas, claro, y dice, pero este tipo ¿cómo habla griego? ¿Viste? No, digo, soy argentino, pero, Milás Polikalá Linicá, no sé qué, bueno, hablas muy bien, siempre es eso, ¿no? Milás Polikalá, el Inicá es, hablas muy bien griego, ¿sí? Si un griego te dice eso, o te dicen, por ejemplo, miajará, que es como decir, como una alegría, significa que hablas bien, ¿no? Miajará, o milás Polikalá, ¿sí? Siempre es muy lindo como suena el griego moderno. ¿Qué va a ser?